no lo vamos a ver, gastaremos mucho tiempo en ver la parte arterial, la parte venosa, la parte segmentaria y luego la parte total. Entonces vamos a hablar generalidades de la enfermedad vascular mesentérica, donde lo importante es que recordemos nosotros que nuestros pacientes cada vez van teniendo, debido a la esperanza de vida que va aumentando, cada vez es más posible que tengamos otros pacientes que tengan, así como aumenta el número de pacientes que tienen enfermedades isquémicas del corazón, también comienza a aumentar la posibilidad de que nuestros pacientes lleguen con enfermedades isquémicas del tubo digestivo. Entonces, y ahí es donde ya tendríamos que ver si es segmentaria, si es total, si es del delgado, si es del colon. Pero finalmente las manifestaciones son prácticamente parecidas, tanto en delgado como en colon. Entonces, es un padecimiento que ocurre cuando las arterias intestinales, eso dice la guía de práctica clínica, sufre interrupción o disminución del aporte sanguíneo. Sin embargo, también hay oclusión vascular venosa mesentérica y también se manifiesta con dolor, con los datos de obstrucción intestinal y también puede ser una urgencia quirúrgica, también puede poner mal a nuestro paciente. Pero se definiría entonces como la disminución de riego sanguíneo al tubo digestivo. Y decíamos, puede ser segmentaria, puede ser difusa, puede ser desde una situación leve que se llama angor intestinal o angina intestinal, donde el paciente ya sabe que cuando come muy rápido, come de más, come alimentos pesados, lo que lleva mucha osmolaridad y que requiere, por lo tanto, una llegada de sangre mucho mayor al intestino, pues ese intestino sufre, no puede lograrlo y el paciente tiene un dolor isquémico en su intestino. Y entonces puede ir desde situaciones leves, así como el angor, situaciones donde un segmento muy pequeño, una rama pequeña es la que está ocluida y provoca dolor y puede provocar consecuencias, pero que se autolimitan, incluso nada más desfacerla la mucosa en algún sitio y luego se forma una estenosis. O bien hasta la oclusión total, lo más complejo de esto es la oclusión total de la arteria mesentérica. Cuando tenemos ese trombo o esa oclusión completa en el tronco de la mesentérica, allí sí es determinante el tiempo en el que podemos nosotros hacer el diagnóstico o de cuando vemos al paciente y se interviene, ya sea por cualquiera de los métodos que vamos a ver ahorita, radiología intervencionista, hemodinámica o cirugía, tiene que ser muy rápido porque si no el intestino va a tener necrosis y si está completo el cierre de la mesentérica, pues es incompatible con la vida si ya se perdió todo el intestino, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser así un abanico de posibilidades la que tenemos. La etiología, cualquier causa que ocluya el flujo arterial o venoso mesentérico. También hay oclusiones por traumatismo, por ejemplo, el paciente que sufre un trauma abdominal contuso y que en la contusión se lesiona la íntima de la mesentérica, ese paciente puede tener también los datos de oclusión, de oclusión mesentérica. Entonces, lo más común es la consecuencia de arteriosclerosis y disminución del flujo sanguíneo a nivel mesentérico, pero hay muchas posibilidades. El paciente que tiene infecciones en algún otro sitio y que se forma un trombo en una pierna y que luego migra y nos hace una oclusión venosa mesentérica, también puede entrar aquí en este tema. El paciente quemado, el paciente con deshidratación importante, una gastroenteritis con deshidratación y que provoca la formación de trombos, todo eso puede ser consecuencia. Pero lo más común es entonces pensar en el corazón, el paciente con fibrilación auricular, el paciente con antecedentes de dislipidemias, el paciente infartos agudos al miocardio con antecedentes de infarto, es un paciente que tiene todas las posibilidades de padecer también la enfermedad vascular mesentérica. Y entonces, pues todo lo que nos lleve a protrombosis, algunos ya así muy conocidos, las enfermedades como el síndrome antifosfolípidos, por ejemplo, algunos trastornos hematológicos, la policitemia vera, que es un problema de
acumulación de eritrocitos y que hace que la sangre esté pesada y que no pueda ser transportada de manera adecuada, y entonces al estar en contacto eritrocito con eritrocito se unen y se forma un trombo. La trombocitosis idiopática, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que ahorita en tiempo del frío comienza a dar problemas. Si se acuerdan ustedes, les hablaban en algunas otras materias en ocasiones de que nefro ya llevaron, ¿verdad? No. Bueno, en nefro les van a decir que un daño renal agudo puede ser con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Las anemias de células falciformes y todo eso tapan el riñoncito, pero también tapan la vía arterial y venosa mesentérica y nos llevan a problema. Acá estos otros trastornos inflamatorios, ya lo dijimos, pancreatitis, infecciones, etcétera, los estados posquirúrgicos, la cirrosis, los traumatismos, cualquier cosa que ocluya la vascularidad mesentérica nos puede llevar a situaciones de este problema. Los principales, decíamos, entonces son las cardiovasculares, son los que con mayor frecuencia nos llevan a la formación de este tipo de problemas. Y por frecuencia también, el 70% de los cuadros oclusivos son la arteria mesentérica superior, ya sea el tronco de la mesentérica o alguna de las ramas de la mesentérica. Por lo tanto, eso es lo que hace que se convierta en una situación compleja, porque si se tapa la mesentérica, comienza el paciente con el dolor agudo importante, la distensión abdominal, y es de los que peor pronóstico tiene. Entonces, por ser el más frecuente, el pronóstico no es bueno. Algunas otras causas no oclusivas y las trombosis venosas apenas en el 10%, pero sigue siendo una causa importante. La mortalidad, como acabamos de decir, que puede ser desde ángulo intestinal, lesiones segmentarias o completa. Entonces, la mortalidad en general tiene un 71% de posibilidades de muerte del paciente, pero con un rango muy importante entre 59 hasta el 93%. Entonces, y depende pues de las características del paciente, de en cuánto tiempo hacemos el diagnóstico, lo llevamos a terapéutica y pues la respuesta a la terapéutica. Hay ocasiones donde detectamos que está el trombo en el tronco de la mesentérica, tenemos al radiólogo intervencionista allí o al hemodinamista, se hace el procedimiento endovascular muy rápido y se logra rescatar, pero si el paciente tiene fibrilaciones auriculares, al ratito se vuelve a tapar y viene el problema. ¿Sale? Entonces, también puede dividirse de acuerdo al tiempo en episodios crónicos y en episodios agudos. Los episodios crónicos realmente es eso, el ángulo intestinal, la angina intestinal. Es aquel paciente que tiene una disminución de flujo, sobre todo en las comidas. Recuerden ustedes, sus abuelitos de repente les dicen que no lean cuando comen y hasta les dicen, después de comer ni un sobre leer, porque, y dicen eso, que te va a dar un derrame cerebral o alguna cosa. Tienen cierta razón porque recuerden ustedes que en el postprandio el flujo mesentérico tiene que aumentar, entonces disminuye lógicamente hacia otros sectores y por eso es que nos da la sensación de somnolencia en el postprandio. El paciente que tiene ya una alteración de flujo en la circulación mesentérica, entonces come, requiere de más llegada de sangre, pero son arterias que están sin la capacidad de compliance de abrirse y cerrarse a necesidad. Entonces están siempre cerradas y eso provoca que se requiere más llegada de sangre, no se puede, y es lo mismo que pasa en el corazón cuando hay un infarto o cuando hay el Angor, y provoca ese dolor importante. Y entonces el paciente aprende a que tiene que comer muy poquito en cantidades pequeñas durante todo el día, o que mejor no come, definitivamente no come para no tener dolor de panza. Y esto pues nos lleva a más complicaciones, se deshidrata, más posibilidades de formar trombos, se desnutre, más dificultad en la respuesta a la inflamación y a la respuesta a la terapéutica cuando sucede esto. Entonces, esta isquemia crónica tiene una mortalidad hasta del 10% y una tasa de recidiva menor al 10% cuando lo detectamos y le hacemos el tratamiento pronto a nuestro paciente. Hay otra parte de las segmentarias donde sería la colitis isquémica, una rama del colon, una rama que irrigaría el colon, la mesentérica inferior,
ya sea la cólica derecha, la cólica media, la cólica izquierda, aunque cuando ustedes leen anatomía del colon ven que está el arco de Riolano para dar aporte a los segmentos que están distales de la cólica derecha, por ejemplo, la unión que hay hasta la cólica izquierda, no es suficiente, no logra. El colon de por sí es de los órganos de la economía que tienen menor flujo de sangre por milímetro cúbico de tejido, y entonces, por más que tenga colaterales y lo que sea, el colon sufre muy fácilmente. Y además, otra cosa que es importante en estas isquemias es que la proliferación bacteriana, y recordemos que en el colon tenemos 1 por 10 a la 13 bacterias por cada gramo de tejido dentro de materia fecal, pues 1 por 10 a la 13 bacterias por cada gramo. Eso hace que en las condiciones, en cuanto empieza a disminuir el flujo en el colon, hay translocación bacteriana, hay proliferación sobre todo de anaerobios y de coliformes, y eso nos lleva a los problemas importantes. Cuando tenemos una colitis isquémica, realmente nos asustamos, y el megacolon tóxico es una condición donde lo vemos y decimos, ya casi no hay nada que hacer, por más que le corte todo el colon y lo que sea, la posibilidad de salvar a ese paciente es baja. Y más porque también el colon puede comenzar a distenderse y da oportunidad a que pase el tiempo y no nos lleva a un diagnóstico rápido, precoz en todo esto. Entonces, se asocia la colitis isquémica a todas las situaciones de disminución de flujo, como las que ven ustedes ahí: choque, insuficiencias cardíacas, deshidrataciones, los fármacos vasoconstrictores, las condiciones que requieren alteraciones del flujo, el paciente que está infartado del corazoncito y que le están ayudando con vasopresores a mejorar la presión, y todo esto hace que el colon comience a sufrir siempre. Y puede ir desde situaciones leves también, donde hay nada más alteración de la microbiota, facelaciones de la mucosa leves, hasta la colitis, el megacolon tóxico, que es la colitis fulminante, donde se necrosa por completo todo el colon y se puede incluso hasta perforar. En esa isquémica, el paciente, cuando es nada más la isquemia y que resuelve, los síntomas tienen que resolver en menos de 48 horas. Cuando persiste más de 48 horas, prácticamente es insalvable la viabilidad del colon. En los casos graves, ya cuando terminamos en cirugía, cuando hacemos la colocación de stents incluso en las arterias mesentéricas hacia el colon, la posibilidad de recuperarse es hasta de 16 meses a que el paciente diga, ya estoy bien y todo. ¿De acuerdo? Entonces, y puede llevar a una mortalidad elevada, es de las que más, junto con la isquemia del tronco de la mesentérica, la colitis isquémica, son de las que más mortalidad tienen. Por eso mismo que hemos explicado, la gran cantidad de bacterias y la poca posibilidad de hacer el diagnóstico de la isquemia en etapas tempranas, porque se parece mucho el dolor de colitis isquémica a un síndrome de intestino irritable, al de la enfermedad diverticular del al de cualquier otra cosa que duela dentro del abdomen. Y entonces perdemos tiempo en estar haciendo los estudios para saber qué crees, que no es apendicitis aguda, no, pues tampoco se le ven divertículos, tampoco esto. Ya que pensamos que podemos tener la isquemia, entonces ya perdimos el tiempo precioso de rescatar la viabilidad del intestino. ¿Sale? Entonces es el gran problema con la colitis isquémica. ¿Cuál es el cuadro clínico de los pacientes que tienen cualquiera de los tipos de isquemias en el intestino, ya sea delgado o colon? Pues el paciente se presenta con un dolor abdominal muy importante. El paciente les dice, me duele demasiado, se revuelca, está así con mucho dolor, pero ustedes lo ven y es desproporcionado. Los hallazgos clínicos que ustedes tienen, por ejemplo, en un paciente con úlcera gástrica perforada, pues vemos el abdomen distendido, la piel marmórea, lo encontramos clínicamente, sí decimos, lo que encuentro yo clínicamente corresponde al dolor tan intenso que dice él tener. Acá no, acá el paciente se queja de un dolor importantísimo
y clínicamente puede todavía no tener ni taquicardia muy importante, ni hipotensión, ni ninguna otra cosa. Es un dolor desproporcionado, pero como es un dolor isquémico, es un dolor intenso, es de los más intensos que hay. Se puede acompañar de esa distensión abdominal, resistencia muscular, los datos de abdomen agudo, la resistencia muscular, el signo de rebote, los podemos encontrar positivos, pero depende también de eso, mucho de si es segmentaria, si es de delgado, si es de colon, y entonces varía demasiado la presentación clínica de todo esto. Cuando ya tenemos al paciente con el cuadro bien instalado, entonces ahora sí está distendido, muy distendido, con datos de obstrucción intestinal, no canaliza gases, no evacúa. Las últimas evacuaciones que tuvo el paciente se llaman evacuaciones en jalea de grosella, porque la mucosa es facelada y da la apariencia de que es así, jalea de grosella lo que está evacuando el paciente. Entonces, ni es sangre fresca como una hematoquesia, ni es sangre oscura digerida por bacterias como es la melena. Esta es así la característica de jalea de grosella. Y comienza el paciente a tener alteraciones de la función respiratoria, alteraciones de la función renal y acidosis metabólicas por la situación de isquemia importante que hay. Y pues bueno, eso nos lleva a identificar al paciente con abdomen agudo quirúrgico, entramos a una cirugía y encontramos que ya está buena parte del intestino isquémica, muerta. A veces es de las cirugías que no le gusta a uno entrar porque es entrar, ver que no se puede hacer nada y cerrarle y decir, no hay nadita, nada que hacer por la isquemia tan importante, por la necrosis, pues que puede haber en segmentos grandes del intestino. Hay ocasiones donde es segmentaria, entonces también el cuadro clínico es muy parecido, pero entramos a la cirugía y encontramos el segmento nada más, se hace la resección y al paciente le puede ir bien. La parte de isquemia transitoria, el ángulo intestinal, se presenta en la parte crónica y es un paciente que ya sabe que cuando come tiene dolor abdominal, entonces limita los alimentos y él mismo va identificando que cuando come grasa, cuando come proteína, el dolor es mucho mayor, entonces comienza a modificar y su alimentación y empieza a comer papillas, nada más frutas, verduras, tomar líquidos, que es lo que menos molestia le provoca. Y entonces es un paciente que se va adelgazando. Generalmente los pacientes con angor intestinal son pacientes que también tienen angor pectoris, también son pacientes que ya tienen o el antecedente de un infarto agudo al miocardio o de manera recurrente llegan al hospital también con el dolor precordial. Entonces, cosa importante, hay que preguntarle de manera dirigida al paciente si uno padece la enfermedad isquémica del corazón y segunda, cuando encontramos esos datos, el paciente que viene y le dice, es que nada más me duele después de comer. De repente este paciente se puede presentar en algunas ocasiones con esas, cuando es más aguda la isquemia y se esfacela algo la mucosa, también puede tener algo de esa evacuación en jalea de grosella o evacuación melénica. Cuando tenemos esos antecedentes, entonces siempre debemos preguntar si de manera dirigida, si el paciente padece enfermedades cardiovasculares, si está diagnosticado ya con arteriosclerosis, con alteraciones del ritmo cardíaco que propicien trombos, y eso nos ayuda a tener la sospecha diagnóstica importante. El diagnóstico, pues entonces lo hacemos con esa sospecha clínica con el que, en el episodio agudo, ya sea segmentario o total, pues el paciente llega con ese dolor intensísimo, con esas alteraciones cardiovasculares, etcétera. O bien el paciente que viene a la consulta con ustedes por eso, porque está bajando de peso, porque le duele cada vez que come, etcétera. Y entonces lo primero es eso, sospechar, decir, caray, el paciente tiene más de 60 años, tiene datos de lipidemia, tiene enfermedad cardiovascular, pues entonces el dolor abdominal que me refiere, generalmente puedo pensar que se trate de esta situación. Entonces, primero la sospecha clínica. En los exámenes de laboratorio
también pues no es lo mismo el paciente que viene a la consulta y que nada más viene a decirme es que me duele la panza, al paciente que llega a urgencias con el cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, en el agudo, leucocitosis, neutrofilia, vandemia, el dímero D, igual que en cualquier otra enfermedad que esté cursando con trombosis, va a estar elevado el dímero D. La fosfatasa alcalina, la DHL, la amilasa, sobre todo para identificar si tenemos datos de sufrimiento de asa intestinal, qué tanto está isquémica esa asa intestinal. En el paciente de la isquemia crónica, ese del angor intestinal, en ese los leucos no nos van a dar ningún dato prácticamente, el dímero D tampoco nos va a decir nada porque es situación aguda. Entonces, en ellos lo que vamos a hacer es hacer una radiografía simple del abdomen y una tomografía helicoidal. En el que llega a la consulta, una tomografía y es la que nos va a decir cómo está la situación. En el paciente de urgencias, el que llega así agudo, las placas de abdomen nos van a mostrar distensión de las asas de intestino con datos de edema alrededor de las asas y vamos a encontrar niveles hidroaéreos y podemos encontrar, sobre todo cuando son en el colon, vamos a encontrar un signo que se llama el signo de la huella digital, como si en algún segmento, y habla de la fascilación de la mucosa, como si allí alguien hubiera puesto una huella digital. Se ve así algo ovaladito, con cambio en relación al resto de la mucosa. Entonces los encontramos allí y eso nos hace inferir ese hallazgo radiológico que efectivamente se trata de la trombosis mesentérica. El ultrasonido, así, decir nada más, ultrasonido no sería de utilidad, pero cuando tenemos un radiólogo bueno que tiene un equipo de ultrasonido bueno para medición de flujos a través de Doppler, sí nos permite, y hay algunos radiólogos muy buenos que van y buscan específicamente el nacimiento de la mesentérica y nos pueden medir el flujo, la cantidad de flujo por minuto que está pasando por allí y hasta la presión se puede, con los aparatos nuevos nos permite ver la presión de flujo que hay tanto en la arteria como en la vena mesentéricas superiores. Entonces, eso nos permite identificar si efectivamente tengo alteración del flujo. Entonces, sirve para troncos grandes. Desafortunadamente, para los segmentarios es difícil tener algún abordaje por ultrasonido, pero podemos tener alguna oportunidad en cuanto a esto. La tomografía es lo mejor que podríamos hacer. Sin embargo, igual que lo que hablábamos ayer en oclusión intestinal, si yo le doy el material por vía oral al paciente, pues si el paciente ya está distendido, ya tiene dolor, ya está mal, no puedo obligarlo a tomar el material para el contraste oral. Y lo mismo, si ya llega chocado, llega en malas condiciones, el contraste intravenoso también está contraindicado. Entonces, lo primero que podemos hacer es tomografía simple y en esa podemos encontrar nosotros datos sugestivos de esa oclusión arterial o venosa. Y ya que tengo los datos específicos, si en la misma tomografía me dice que hay neumatosis intestinal, que hay líquido libre dentro del abdomen, que tengo datos de complicación, pues, entonces el paciente va a quirófano. Si la tomografía me dice que sí hay disminución de flujo, pero que no tengo datos de complicación, entonces se le mejoran las condiciones al paciente y luego en un tiempo posterior se hace la fase endovenosa de la tomografía y eso nos permite más precisión para el diagnóstico, sobre todo en las segmentarias, sobre todo en las que tienen oportunidad de pasar a hemodinamia y mejorarles. Nos dice ahí la guía de práctica clínica que en todo paciente con dolor abdominal con antecedente de trombosis venosa profunda en las piernitas, datos de hipercoagulabilidad y el paciente allí agregaríamos, el paciente con antecedentes cardiovasculares, siempre se sugiere hacer un TAC abdominal por la alta posibilidad de que se esté tratando de este problema. El mejor estudio cuando se les pregunte en el examen, cuando en el EGEL, cuando en el ENARM les pregunten de los siguientes: radiología simple, ultrasonido, tomografía simple o tomografía helicoidal, ¿cuál es la mejor? Entonces la respuesta es la tomografía helicoidal.
La ventaja de la helicoidal es que tiene la oportunidad de ser dinámica. Cuando ya tenemos la capacidad de pasarle el material intravenoso al paciente, sí nos permite ver cómo se distribuye el flujo a nivel de la mesentérica, y entonces tiene una sensibilidad elevada hasta el 96%, y nos permite ver exactamente el sitio de oclusión, si es porque la arteria está nada más cerrada, porque tenemos un espasmo arterial, si es porque hay un trombo, las características, dónde, el tamaño, etcétera, todo lo del trombo. Entonces, la tomografía helicoidal es el mejor método para el diagnóstico. Aquí nos dice los hallazgos que tendríamos, no vale la pena revisarlos, ni los vamos a preguntar, ni es para el médico de primer contacto, pero viene aquí algunas consideraciones de hallazgos en la tomografía helicoidal, como eso de que si nos permite identificar datos de complicación y cosas así. También se puede hacer una angiotac, una angiotomografía, que dentro de la misma helicoidal se puede hacer la sustracción específicamente de esas imágenes y la reconstrucción en 3D, y eso nos permite saber entonces dónde está la disminución de flujo, dónde está la oclusión específica, y nos permite entonces evaluar de una mejor manera y hacer una posibilidad de plan al futuro en el tratamiento mucho mejor que con cualquier otro método. Resonancia tiene una sensibilidad y especificidad muy parecida a la de la tomografía. Sin embargo, los resonadores pues son todavía muy escasos, no tenemos la oportunidad de resonancia en cualquier lugar, pero si la tenemos a la mano, tiene la gran ventaja de que no radiamos al paciente, no necesitamos el material intravenoso que utilizaremos en la tomografía. Entonces se puede hacer. El problema también es que tarda mucho más el estudio y el paciente está con dolor, se está moviendo, y eso nos puede provocar situaciones de artefacto. También tenemos la oportunidad de hacerlo con angiografía convencional. La angiografía tiene una ventaja de que nos permite saber el sitio de obstrucción, y lo mismo, si es la presencia de un trombo, de un émbolo, si se trata de una estenosis de la arteria o de la vena, y tiene la gran ventaja también de que puede ser resolutiva, puede ser terapéutica. Se entra por la angiografía, por la femoral, se llega hasta el tronco de la mesentérica, se pinta ahí con el material de contraste y se ve el sitio donde tenemos el problema. Entonces se puede extraer el trombo con una canastilla, con un globo, o bien se pueden inyectar sustancias que permitan la apertura de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando tenemos la isquemia no oclusiva, cuando tenemos el paciente con la isquemia crónica, se va a ver beneficiado mucho con arteriografía, con la hemodinamia. Entonces, ¿sale? Entonces, es eso. Problema con la hemodinamia y con la geografía, no se puede hacer en el paciente que está hemodinámicamente inestable. Entonces, el paciente urgente no tenemos oportunidad de esto. ¿Cómo vamos a tratar al paciente, sobre todo ese grave que llega a urgencias con ese dolor abdominal que sospechamos de una oclusión vascular mesentérica? Pues entonces lo vamos a dejar en ayuno, le colocamos una sonda nasogástrica, iniciamos hidratación endovenosa, le mejoramos las condiciones ácido-base con oxigenación, con la reposición de los líquidos y los electrolitos, mejorar la función cardíaca, porque si el problema es que el paciente está soltando émbolos de la aurícula derecha porque tiene su flóter auricular o su fibrilación, ese paciente pues necesitamos el tratamiento de aquella parte para que no nos siga provocando problema a nivel digestivo. Y siempre que vean un paciente con oclusión vascular mesentérica, tanto segmentaria, poquita, mucha, se requieren antibióticos. Por lo que decíamos ahorita, la translocación bacteriana importante que hay, sobre todo en el colon. Entonces, antibióticos de amplios espectros. Podemos utilizar, y esto pues también depende de las características del paciente, y por arteriografía se puede utilizar papaverina intraarterial, uroquinasa,
se puede utilizar, hay algunos protocolos donde utilizan heparina así directamente en el vaso sanguíneo y pues bueno, eso permite la apertura del vaso sanguíneo. Cuando se puede, entonces también hay métodos mecánicos, ya decíamos, de extracción de los trombos con una canastilla, con un balón, o bien una endarterectomía, donde se entra con cirugía abierta, se encuentra el tronco de la mesentérica y se hace la liberación de la sangrita allí. Quisiéramos que fuera fácil hacer todas estas cosas, pero desafortunadamente, y sobre todo aquí en nuestro medio, los pacientes tardan mucho en llegar, comienzan con el dolor y piensan que a ratito se les va a pasar, utilizan algunos otros métodos alternativos que en lugar de mejorar a veces empeoran la situación y llegan ya demasiado tarde, varias horas. Aquí tenemos cuando mucho 4 horas para tratar de salvar un intestino. Cuando son más de 4 horas, la posibilidad de isquemia del intestino va aumentando conforme pasa el tiempo y después de las 6 horas definitivamente no hay nada que salvar en ese intestino. Entonces, es difícil, por lo tanto, el tratamiento. Ahí nos habla del tratamiento de la embolia arterial, de la trombosis arterial, de la isquemia no oclusiva, que ya dijimos con algunas sustancias nos permiten que se vaya abriendo los vasitos. Cuando tenemos trombosis venosa, cuando tenemos isquemia crónica, que es lo que debemos hacer. Lo importante es que reconozcamos y no se queden, ustedes como médicos de primer contacto, no se queden con el paciente en el que sospechan ni esa isquemia crónica, ni mucho menos en el que están sospechando desde que llega el episodio agudo. El del agudo, luego incluso acompañen ustedes al hospital, llévense al hospital para la atención rápida. En el de la crónica, no les estén ustedes dando el vasodilatador arterial ni ninguna otra cosa. Perdón, es un paciente que requiere el tratamiento por cardio para los problemas cardiovasculares que va a tener y arteriales a todos los niveles. Es un paciente que va a requerir también del tratamiento generalmente por angiología porque si tiene problemas en el corazón, si tiene problemas en el abdomen, lógicamente va a tener problemas de flujo a nivel de las extremidades. Entonces, ese paciente requiere un manejo multidisciplinario por alta especialidad. Y realmente lo que se hace en gastro o en cirugía es apoyar a las otras especialidades y estar vigilando que no pase algo en tubo digestivo y que si sucede, se actúe a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, no le inicien ustedes papaverina, ni le inicien heparina allá cuando estén en el servicio social, allá en el rancho no le empiecen a echar heparina al paciente, ¿de acuerdo? En la colitis isquémica, ya hablando lo otro, era prácticamente de trombosis mesentérica de la arteria mesentérica superior, o sea, intestino delgado. Hablando específicamente del colon, entonces, cuando no hay datos de gangrena o de perforación, ingresamos al paciente, lo hidratamos, lo estamos vigilando con exámenes de laboratorio, hacemos otra tomografía, vemos que no hay mayor situación, le iniciamos entonces poco a poco la dieta, hay que seguir utilizando los antibióticos y mejorar las condiciones generales del paciente, en algunas ocasiones nutriciones parenterales en lo que se resuelve mejor la situación y luego ya poco a poco la dieta, sobre todo dietas que se absorban de manera adecuada en el tubo digestivo proximal y luego ya que mejoró, pues ya se va a su casita con los cuidados necesarios de todo esto. Cuando es el episodio agudo de la colitis isquémica, entonces el paciente realmente hay que mejorar las condiciones para pasar a quirófano de urgencia. Entonces, son lo que podríamos hacer. Decíamos, la mortalidad es elevada hasta el 75%. Cuando tenemos el infarto mesentérico oclusivo, la mortalidad se va hasta el 90%. Cuando es no oclusivo, es decir, sí está afectando al flujo vascular mesentérico y sobre todo del colon, pero sin oclusión completa se puede resolver de manera adecuada y la mortalidad se mantiene apenas en cerca del 10%. Pero sí tenemos que estar atentos a la condición que vaya presentando nuestro paciente.
Lo importante entonces aquí de enfermedad vascular mesentérica es que es un padecimiento afortunadamente de baja incidencia. Sin embargo, dijimos, va aumentando cada vez la posibilidad de que el paciente, los pacientes por el aumento de la calidad de vida y la cantidad de vida, por la posibilidad de eventos cardiovasculares, sobre todo en esos pacientes de muchos años, cada vez va a ser mayor el número de pacientes que vamos a estar viendo con estas situaciones. El diagnóstico clínico suele ser infrecuente, o sea, no es de que llegamos nosotros y decimos, tocamos la panza del paciente, la auscultamos y decimos trombosis segmentaria. No, definitivamente es imposible. Entonces, el diagnóstico clínico es infrecuente, pero sí tenemos que estar atentos a que la sospecha clínica nuestra nos permita llevar al paciente a estudios diagnósticos que nos ayuden a tener la certeza diagnóstica. Es más predominante en edades avanzadas, más frecuente en mujeres y decíamos es aguda, es crónica, es segmentaria, es total. El episodio agudo puede ser secundario a eso, embolia, trombosis o disminución del flujo. Los mejores métodos de diagnóstico es la angiotac o la tomografía helicoidal con la reconstrucción. Puede ir desde tratamiento médico, recomendaciones nutricionales, el tratamiento de las enfermedades arteriales que pueda tener el paciente, hasta situaciones de resecciones intestinales, cirugías urgentes, etc. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? ¿Ahorita? Yo sí, doctor. ¿Sí, doctora? Nada más una pregunta rápida para definir entonces bien en cuanto a lo crónico. Sí, doctora, ¿ya no le escuchamos? Doctor, yo tengo una duda también. Ajá. Es que dijo que o sea, si se deja pasar 48 horas, ya no se puede hacer nada por ese intestino, ¿no? Pero pues ahorita mencionó que pasando 6 horas ya no se podía hacer nada por el intestino. Entonces quería saber cuál de las dos, cuál de los dos tiempos es el que deberíamos de tomar como prácticamente. En el episodio agudo, cuando está el paciente que llega con los datos de abdomen agudo y que está ocluido la circulación mesentérica, tenemos 4 horas para hacer el diagnóstico y someterlo a procedimientos de cualquier índole, ya sea quirúrgicos abiertos, endovasculares, por arteriografía, etcétera, de salvamento del intestino. Si pasan más de 6 horas, ya no, por más que se le haga, no vamos a tener mejoría. Lo de las 48 horas es el paciente que llega y que tiene los datos no oclusivos completos, el que sí nos está dando oportunidad de estudiarlo y que si en 48 horas logramos mejorar las condiciones, logramos mejorar el flujo y controlamos sobre todo translocaciones bacterianas, tenemos la oportunidad de que ese paciente sí mejore y no requiera un tratamiento de urgencia. Luego ese paciente se va a ir, como ya queda en lo crónico, es un paciente que tiene que hacerle luego esa colocación de stents o dilataciones con balones con arteriografía, o bien incluso hasta resecciones segmentarias semiplaneadas donde se mejoran las condiciones y luego ya en lugar de quitar 1,5 metros de intestino, nada más vamos a quitar 50 centímetros. Entonces, por eso son las diferencias de los tiempos. Ok, muchas gracias. No, al contrario. Y de la doctora Caro, no le entendí bien su pregunta, doctora. Ay, perdón, doctor, es que me sacó Teams de la clase. No, fue Luis Fernando. Ah, sí, yo creo. ¿Qué pues? Para decir su duda. No, nada más quería preguntarle bien para definir lo que es lo crónico, que si era una angina inestable perdón, una angina intestinal y si era cuando se daba el dolor postpandreal.
¿Sí era eso el crónico? Exactamente, la crónica sería esa parte de la isquemia, el dolor isquémico postprandial y que le nombramos angina intestinal o angor intestinal. Así es. Ah, ok, muy bien, muchas gracias, doctor. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Los que están aquí. Bueno, vámonos. Nos vemos la siguiente con el síndrome de absorción intestinal deficiente. Entonces, bien, ahora sí ya empezamos con el tema ahora de diarreas. Adiós.